Sean bienvenidos a la lectura fundamental 1, Fundamentos Constitucionales del Esquema Societario. Es una lectura larga, por lo tanto, la vamos a dividir en 4 segmentos. Bienvenidos, les habla Juan Carlos Tejero Medina. En esta unidad se tratarán los fundamentos constitucionales y legales del derecho societario, los cuales establecen los principios generales de libertad de empresa, propiedad privada y protección de los derechos económicos que permiten el desarrollo y el funcionamiento de las sociedades comerciales. Dentro de estos fundamentos se encuentran el contrato societario, la autonomía de la voluntad y la legislación mercantil o comercial, siendo esta última la que constituye el marco legal específico que regula las sociedades comerciales. Establecen los requisitos para la creación de sociedades, la estructura de órganos de gobierno, los derechos y las obligaciones de los socios, las formas de responsabilidad, entre otros aspectos. En derecho societario colombiano, uno de los fundamentos más relevantes es la protección de los intereses de los accionistas y terceros afectados por las decisiones de los administradores de una sociedad. En este caso, una situación podría ser aquella en la que los administradores de una sociedad han incurrido en acciones que han causado daños a la sociedad y a terceros, haciendo necesario determinar la responsabilidad de los administradores y las consecuencias jurídicas correspondientes. Es por ello que para hacerse una idea general del objeto del estudio de esta unidad, se pondrá un estudio de caso en materia de responsabilidad de los administradores de una sociedad en Colombia. Ello con la finalidad de que en el transcurso de la lectura se realice la respectiva resolución. No obstante, en el cierre de la lectura se hará una propuesta de posibles alternativas de solución. Hechos. La sociedad XYZ S.A. es una empresa colombiana dedicada a la producción y venta de productos alimenticios. Los administradores de la sociedad, que para el caso se constituye por 3 personas, han tomado una serie de decisiones que han ocasionado graves perjuicios a la sociedad y terceros. En primer lugar, los administradores decidieron realizar una inversión de alto riesgo sin el conocimiento de los accionistas, lo que ha ocasionado pérdidas significativas a la sociedad. Además, se ha descubierto que los administradores desviaron fondos de la sociedad para beneficio personal, realizando transferencias bancarias a sus cuentas personales sin autorización alguna. Estos actos de mala gestión y apropiación indebida han generado un grave perjuicio económico a la sociedad y han puesto en riesgo la continuidad de su operación. Los accionistas han presentado una demanda en contra de los administradores solicitando su destitución y la reparación de los daños causados. Recuerda que en la lectura encontrará los contenidos que permiten analizar el caso planteado para encontrar una posible solución a los problemas jurídicos propuestos. Las sociedades comerciales son personas jurídicas con matrícula mercantil registradas ante la Cámara de Comercio, conformadas por una pluralidad de sujetos denominados socios, personas naturales o jurídicas, quienes tienen una causa común que consiste en realizar una actividad empresarial lucrativa denominada también objeto social, y además, para poder ejercer sus derechos políticos y económicos deben, previo al momento de la constitución o según la tipología de la sociedad a crear, hacer aportes ya sea en dineros, en especie, en industria o en general patrimoniales cuantificables en dinero. La forma de solemnizar o formalizar la constitución de la sociedad mercantil es a través de un contrato societario conformado por un acta de constitución y sus estatutos. Sociedad comercial es una forma de organización empresarial con personalidad jurídica, cuyo objetivo es obtener beneficios económicos. Se rigen por las leyes comerciales y pueden adoptar diferentes formas como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras. Por su parte, la personalidad jurídica es la capacidad que tiene una persona natural o ente ficticio para ser sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito legal.
Esto implica que la sociedad como ente ficticio tiene existencia y capacidad legal independiente de sus miembros o propietarios. Un esquema sería así: sociedad mercantil, persona jurídica, de derecho privado con fin lucrativo. Sociedades comerciales serían Sociedad Anónima S.A., Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, Limitada, Colectiva, Comanditaria Simple, Comanditaria por Acciones. En lo que respecta al contrato de sociedad, este hace parte de los fundamentos societarios, pues es celebrado entre los socios y en él se establecen las bases y los términos de la relación societaria, incluyendo el objeto social, el capital social, la forma de administración, la distribución de beneficios, entre otros aspectos relevantes. Otro de los fundamentos de gran relevancia es el principio de autonomía de la voluntad, lo que significa que los socios tienen libertad para establecer los términos y condiciones de su relación siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales y los principios de orden público. De igual forma, debido a que el derecho societario busca equilibrar los intereses de los socios y terceros involucrados en la actividad de la sociedad, establece normas que garantizan la transparencia en la gestión, la protección de los derechos de los socios minoritarios, la responsabilidad limitada de los socios, entre otros mecanismos de protección. Fundamentos constitucionales del derecho a asociarse para realizar actos mercantiles. En la Constitución de Colombia de 1991, el derecho a la libertad de escoger profesión o oficio está protegido por varios artículos. A continuación se mencionan los principales. Artículo 13. Este artículo establece el principio de igualdad y prohíbe la discriminación debido a la profesión u oficio. Garantiza el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad a cualquier cargo, profesión u oficio. Artículo 25. Este artículo protege el derecho al trabajo. Reconoce la libertad de escoger profesión u oficio, así como el derecho a condiciones dignas y justas de labor. Artículo 26. Este artículo consagra la libertad de elección de profesión o oficio, siempre y cuando no se oponga a la ley. Reconoce el derecho de las personas a ejercer la profesión o oficio que elijan, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Artículo 54. Este artículo protege el derecho a la libertad de enseñanza. Reconoce la libertad de escoger profesión u oficio docente, así como la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Artículo 55. Este artículo garantiza el derecho a la ciencia, la tecnología y la innovación. Reconoce la libertad de escoger profesión u oficio científico y el derecho a la investigación en cualquier área del conocimiento. Es importante tener en cuenta que la interpretación y aplicación de estos derechos puede ser complementada por leyes y regulaciones específicas en Colombia. Adicionalmente, la Constitución Política de 1991, en sus artículos 38 y 103, eleva a rango de derecho fundamental la libertad de asociación, pues ésta concibe como el derecho de las personas a agruparse con la finalidad de que, producto de su acuerdo de voluntades, se unan y organicen de forma estable para la ejecución de una actividad lícita. De tal manera que la Constitución y el Estado garantizan el derecho de la libre asociación para desarrollar distintas actividades que se realizan en sociedad. Por otra parte, según la norma de normas Constitución, en los artículos 38, 150, 8, 189, 24, 25 y 335, las sociedades son personas jurídicas, también denominadas compañías o empresas, que nacen del contrato solemne en el que varias personas, ejerciendo su derecho fundamental a la libertad de asociación, acuerdan aportar en común capital y otros elementos patrimoniales con la finalidad de usarlos para la operatividad de la sociedad y obtener ganancias producto de ello. Estas sociedades deberán estar bajo la vigilancia, supervisión y control del Estado. Fundamentos legales del derecho societario.
Adicionalmente, existen otras normas que le son complementarias al derecho societario, en todo lo que tiene que ver con los requerimientos para su ejercicio. Estas se muestran aquí. Código Civil, Ley 57 de 1887. Define las personas jurídicas, las personas naturales, las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones y las sociedades civiles. Artículos 73, 633 y 2079. Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. Sociedades comerciales. Contratos de cuenta en participación, sociedades de hecho. Ley 79 de 1988. Regula constitución y funcionamiento de las cooperativas como asociaciones sin ánimo de lucro. Artículo 4. Parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Establece los requisitos de las sociedades que deben tener revisor fiscal. Ley 45 de 1990. Artículo 20. Sociedades comerciales sometidas a la vigilancia de la superfinanciera. Ley 10 de 1991. Regula las empresas asociativas de trabajo o asociaciones económicas productivas con aporte industrial para cumplir el objetivo de la empresa. Ley 80 de 1993. Regula los consorcios y uniones temporales como grupos empresariales oferentes en contratación con el Estado. Artículo 7. Ley 222 de 1995. Modifica el libro segundo del Código de Comercio sobre el régimen de sociedades comerciales. Ley 256 de 1996. Define y prohíbe la competencia desleal. Ley 527 de 1999. Regula el comercio electrónico. Ley 1014 de 2006. Permite que cualquier tipo societario o microempresa puede adaptarse a la modalidad unipersonal. Ley 1258 de 2008. Regula la sociedad por acciones simplificada. Ley 1273 de 2009. Define y prohíbe los delitos informáticos. Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor. Decretos 2706 de 2012 y 319 de 2013. Definen los requisitos para ser microempresas. Características y naturaleza de la sociedad mercantil como empresa, como persona y como contrato. La finalidad de las sociedades comerciales es la de crear personas jurídicas que constituyan entes jurídicos autónomos de los individuos que la integran, sean estos personas naturales o jurídicas, socios, con patrimonio autónomo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los negocios que realice o de la responsabilidad civil contractual y extracontractual que se genere producto de los actos jurídicos de la empresa y para ejecutar el objeto social común en aras de obtener un lucro producto de ello. Código de Comercio Colombiano 1971, artículos 110 al 117. En este sentido, al ejercer el comercio de manera asociada sin el cumplimiento de la constitución de la persona jurídica, es decir, sin solemnidad, las obligaciones que se generen a terceros por el ejercicio del negocio mercantil darán lugar a responsabilidad civil solidaria e ilimitada de todos los socios, quienes deberán respaldar el resarcimiento de los perjuicios con sus bienes propios al no contar con una personalidad jurídica y un patrimonio autónomo, lo que se conoce como el velo corporativo. Código de Comercio Colombiano 1971, artículos 498 al 501. En ese orden de ideas, las sociedades mercantiles solemnes o de derecho tienen características y naturaleza como empresa o actividad comercial, como persona jurídica y como contrato. Naturaleza y características jurídicas de las sociedades, como persona jurídica independiente de sus integrantes. Como contrato, nace del acuerdo de las voluntades, y como empresa o actividad empresarial, empresario que produce capital y trabajo. Entonces,
Las sociedades mercantiles de derecho son contratos comerciales producto de la manifestación de las voluntades de dos o más personas naturales o jurídicas con capacidad plena que, en ejercicio de su derecho fundamental de asociación, estipulan solemnemente ante la Cámara de Comercio poner un común capital u otros bienes, con el objeto de repartir entre sí las ganancias o las pérdidas resultantes del ejercicio de la actividad económica organizada u objeto social bajo la regulación estatal y la inspección y vigilancia del Estado. Constitución Política de Colombia, 1991, artículos 38, 150, octavo, noveno, 189, 24, 25 y 335. Ahora bien, la sociedad como empresa es un sujeto autónomo con capacidad plena que se realiza de manera habitual y organizada una actividad económica y lucrativa denominada objeto social o actividad mercantil, pues esa es su principal función, ya que de ella se desprenden las utilidades o ganancias. Esto quiere decir que el comercio como actividad empírica, organizada y habitual, exige que la sociedad la materialice permanentemente en los actos jurídicos mercantiles que les fueron autorizados por el Estado, en el momento del registro de la matrícula mercantil o sus reformas, pues de esta actividad empresarial es que se derivan las utilidades, ganancias, lucro o enriquecimiento que son la causa de los socios, lo que implica que el ejercicio del objeto social es la materialización de la causa lucrativa de los socios y la palabra empresa es sinónimo de actividad mercantil u objeto social. Como persona jurídica se puede partir por afirmar que la constitución de una sociedad mercantil ante la Cámara de Comercio depende de que ésta cumpla con los elementos esenciales de existencia mínimos requeridos en el acta de constitución y sus estatutos. Es así que al cumplir dichos requisitos y registrarse, la sociedad mercantil adquiere un número de matrícula mercantil, el cual de manera automática representa el otorgamiento de personalidad jurídica y patrimonio autónomo, por lo que le concede la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones como sociedad con atributos de la personalidad. Esto permite que se cumpla con el principio de publicidad, permitiendo que los actos de la sociedad sean oponibles a terceros. Es decir, que la faculta para ejercer su objeto social, contratar, adquirir, enajenar bienes y servicios, obtener lucro, adquirir cuentas bancarias, etc. De igual forma, le reconoce patrimonio propio que inicialmente se conforma con los aportes sociales y luego se robustece con los ingresos de los negocios. Las reservas y los bienes que se pongan a nombre de la sociedad como persona jurídica autónoma de las personas naturales y jurídicas que la integran, así como separa las responsabilidades sociales de la empresa de la de los socios, adquiriendo nombre propio y tipo societario conocido como denominación y razón social, domicilio, nacionalidad, reconocimiento judicial para demandar y ser demandado. En fin, esta inscripción les asigna todos los atributos de la personalidad. Código de Comercio Colombiano 1971, artículos 26, 29, 44, 104, 112, 115 y 225. Continuamos con el siguiente capítulo.